Tenemos que hablar de la tragedia registrada el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Hoy estaremos hablando de la captura de 3 altos funcionarios de bienestar social y además cuáles son las implicaciones y actos a seguir mañana en el Congreso de la República. Para ello nos acompañan 2 invitados aquí en el set de las 8:45 y una persona más en la vía telefónica. Para arrancar le damos la bienvenida a la diputada Ninette Montenegro de la bancada Encuentro por Guatemala y también a Jorge Santos de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos. Más adelante tendremos al ex procurador de los derechos humanos, Sergio Morales, en la vía telefónica. Fíjese que nosotros el 15 de noviembre del año 2016 llevamos a la secretaria de la Secretaría de Bienestar Social, entonces Rosana Mérida, y ahí sí que le endilgamos toda la serie de acontecimientos que habían habido, como violación de una niña de 10 años, abusos de aparentes, no aparentes, abusos de los monitores, de los entrenadores, de psicólogos, etcétera. Y en ese momento ellos nos dijeron que que iban a hacer un esfuerzo por seguir coordinando en una mesa técnica que tenían con la Procuraduría General de la Nación y que iban a trasladarnos la información de lo que habían hecho, porque nosotros habíamos visto ahí que sí tenían personal por horarios, en la mañana y personal nocturno, o sea, los niños nunca estaban solos y más o menos son unas 320 personas las que hay en el personal. Me sorprendió mucho ver que lo que tenían era solo relaciones aparentemente de cooperación, lo cual es importante, pero no la función de la Procuraduría General de la Nación, que de conformidad con la Ley de Protección a la Niñez, artículo 107, claramente dice que es obligación de la Procuraduría General de la Nación el resguardo, protección y abrigo de la niñez desprotegida, presentar denuncias incluso ante el Ministerio Público cuando estos son víctimas de abuso. Y dice para ausentes, niños y personas abandonadas. En el caso de, hay una comisión también. Esta comisión fue creada precisamente con la Ley de Protección Integral de la Niñez. Esta comisión se llama Comisión de Protección a la Niñez, tal vez es bastante. Tiene que tener un representante del Ministerio de Educación, Salud, Seguridad, Gobernación. Tiene que tener también de la PGN, representante del organismo judicial y hasta un representante del Congreso de la República. Dígame, ¿dónde está esa comisión? Y en el caso de la PDH, pues hay que reconocer que estuvo haciendo denuncias insistentes y creo que el Ministerio Público en su momento no accionó como corresponde, porque las denuncias se venían presentando desde el 2012, ¿verdad? Es tan mala la situación en este hogar seguro que el protocolo de contratación para personas es el mismo de un piloto que el de un pedagogo o el de un maestro instructor. Es el mismo protocolo. O sea, no existe más bien protocolo, porque no va usted a comparar a un pedagogo con un piloto o con un catedrático o con un psicólogo. En estos momentos todavía hay muchos padres de familia que tenían a sus hijos e hijas en este hogar que todavía no cuentan con la información necesaria sobre la ubicación exacta de sus hijos e hijas. Entonces diría yo que es inoperante y hay que marcar a nuestro juicio 3 grandes momentos. Uno, todos los eventos sucedidos antes del 7 de marzo, una N cantidad de denuncias interpuestas por organizaciones de derechos humanos, organizaciones especializadas en niñez y por propias niñas que habían salido de la protección de dicho hogar. Entonces, digamos, todos los eventos previos donde hay denuncias gravísimas de violencia y violación sexual, malos tratos, tratos crueles, inhumanos, actos de tortura, mala alimentación, bueno, una serie, digamos, de hechos que han sido denunciados frente al Ministerio Público y que constan en una serie de fiscalías, diría yo, tal vez las más importantes, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Fiscalía Especializada en el Delito de Trata. Por el otro lado, los eventos del 7 de marzo, que es la fuga de estas niñas que se denuncia el 7 de marzo, posteriormente llega la presencia de más de 100 efectivos de la Policía Nacional Civil, hay en apariencia una serie de enfrentamientos entre estas adolescentes y la policía, son retornadas al hogar y los eventos del 8 de marzo. En todo ese, digamos, camino y esta ruta que estoy marcando, hay un comportamiento inoperante de la institucionalidad pública que no, digamos, hace prevalecer, ¿verdad?, el criterio de hacer valer
el bienestar del niño o la niña, en este caso en particular, que es a lo que obliga la ley a cualquier funcionario de cualquier institución pública. Y los eventos posteriores, tanto del 8, el no permitir el ingreso de los bomberos, el mantener cerrado con candado el lugar donde responder a los padres de familia. El no responder a los padres de familia, y el día de hoy una inoperancia para conocer con exactitud el paradero de muchos de estos niños y niñas, creo que marca una serie de negligencias que deben de ser sancionadas administrativa y penalmente. Tenemos al señor Sergio Morales, ex procurador de los derechos humanos, en la vía telefónica, a quien le damos la bienvenida, buenas noches y un agradecimiento por tomar nuestra llamada. Señor Morales, ¿cuál es la lectura que usted puede darle a esta tragedia ocurrida el pasado 8 de marzo? Antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Por un sentimiento que me ha surgido después de escuchar al presidente de la República, que es como pretender aquí no ha pasado nada. Y realmente eso no solamente no es cierto, sino que es hasta una especie de falta de respeto para las víctimas. Aquí hubo 40 niñas que fueron asesinadas por el Estado. Y en ese tipo de acciones muchos son culpables. No es verdad que las niñas se hayan fugado, porque un centro de protección no son criminales, son simplemente personas en protección. Lo que ellas hicieron fue que huyeron de un centro de tortura y la policía, en un procedimiento inadecuado, las detiene ilegalmente y las regresa al centro del cual estaban huyendo. Señor Morales, usted añadiría, ¿sí? Disculpe la interrupción, ¿añadiría usted entonces algún otro delito a la acusación que ya ha presentado el Ministerio Público? Actualmente se habla de homicidio culposo, de incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad. ¿Qué otro delito añadiría usted con estas fuertes declaraciones que hacen contra el Estado guatemalteco? Mira, primero yo sí creo que es un crimen de lesa humanidad. Creo que haber encerrado a estas niñas en ese lugar, colocarles un candado, fue como pegarles un tiro en la cabeza. Creo, honestamente, que hay detención ilegal. La policía no tenía autoridad para detenerlos y llevarlos a ese centro. Debieron habérselos entregado a la Procuraduría General de la Nación o a un juez de menores, pero la policía no tenía autoridad porque no tenía orden de captura. Entonces hay detención ilegal. Hay tortura, porque fueron encerradas en un cuarto de 4x4, más de 50 niñas. Se les colocó un candado, y eso es un centro de detención ilegal. Después de eso, se produce un incendio y nadie las ayuda. Esa es una omisión de auxilio. Pero si por todo esto fuera poco, el Estatuto de Roma, el de la Corte Penal Internacional, señala esa humanidad cuando se encarcela o por cualquiera de otra manera se priva a una persona de su libertad en flagrante violación a las normas de derechos humanos. Haberlas encarcelado, haber permitido que murieran, haberlas detenido ilegalmente, haber permitido la tortura, haber permitido la trata de blancas, haber permitido la prostitución, configuran un crimen internacional. Y eso no debe ser tolerado por la sociedad ni por nadie, que se disminuya la intensidad y la gravedad del hecho. No fueron 40 pajaritos, fueron 40 angelitos que van muriendo bajo la irresponsabilidad del actual gobierno y de todas las autoridades que realmente no hicieron nada por evitar este daño. Sí, yo sí creo que sí es un crimen de lesa humanidad y para eso me fundamento en el artículo 7º, inciso 1, letra E del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que textualmente dice: el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violaciones de normas fundamentales de derecho internacional es un crimen internacional. Y esto lo corrobora el mismo señor presidente cuando él dice: y tomamos todas las medidas de seguridad, incluso la puesta del candado. Es decir, que sí es una práctica sistemática que se desarrolla en muchos centros del país de encerrar a las personas
y de ponerles candado. Yo he estado observando las declaraciones de diversas instituciones y todas señalan este tipo de acciones. Es más, el Procurador de los Derechos Humanos en una de sus declaraciones dice, denunciaron que a los jóvenes se les encerró bajo llave en un cuarto como una forma de castigo, algo que no permite a las niñas huir, y cuando el incendio se provocó, las obligaron a vivir en el infierno. Son cosas graves, pero más grave es ver 40 niñas muertas y que nosotros nos pongamos a decir, podemos voltear la página, podemos revisar los procesos y los protocolos, y esos procesos y protocolos vienen fallando desde hace más de 25 o 30 años. Lo que existió en ese hogar, ¿verdad?, de desprotección a la niñez, no se le puede dar otro nombre, implicó la aquiescencia de los funcionarios contratados bajo la responsabilidad de la Secretaría de Bienestar Social en los hechos acaecidos el 8 de marzo. Implica que esas niñas no solo ya estaban por orden de juez bajo el resguardo de funcionarios de instituciones públicas, sino implica que por hechos acaecidos el 7 de marzo en la tarde y en la noche estaban bajo el resguardo nuevamente de la institucionalidad pública, bajo el resguardo de efectivos de la Policía Pero no tendría que haber Nacional. intencionalidad, premeditación, dolo, es decir, otra serie de circunstancias para calificar estos delitos que ustedes han mencionado. El poner un candado es una acción afirmativa positiva, pero que no conduce conduce a la muerte. Que no facultaba la ley. Y por lo tanto, pero digamos, eso es diferente hay que hacer a la intención de privarle la vida a alguien. No, totalmente, pero digamos el vedar, por ejemplo, el acceso a los bomberos, tal como los bomberos mismos lo han declarado, ahí sí ya implica una intencionalidad mayor. Y por lo tanto, digamos, las investigaciones del Ministerio Público deben de determinar este nivel de responsabilidad. Pero nos parece que evidentemente aquí estamos frente a la presencia, ¿verdad?, de algunos hechos que pudiera llegar a conocer no solo la Corte Penal Internacional, sino también pueden empezar su curso en los juzgados nacionales. Y esperamos que se aclare.